Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis, episodio número 79 de nuestro canal, hoy con el tema El ascenso de los jueces. Ese es el título que le hemos colocado porque hoy nos toca comenzar a transitar el sexto libro de la Biblia en esta recorrida que venimos haciendo desde Génesis 1. Y hoy comenzamos a transitar el libro de Jueces, ¿no? Así que por eso el título El ascenso de los jueces, con la idea de contextualizar un poquito en qué situación, ¿no?, iban a surgir estos llamados jueces que se iban a desempeñar allí en el pueblo de Dios. Vamos a estudiar hoy los primeros 5 capítulos del libro, así que comenzamos con el capítulo 1 entonces, el versículo 1. Dice: después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron al Señor. Este capítulo, a diferencia quizás de otros, nos marca un contexto en el cual parecería que arranca bien, ¿no? Porque más allá, obviamente, de la muerte de Josué, dice que después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron a Dios, ¿no? Y es importante y es positivo este hecho, ¿no? Habían perdido ya a este gran líder, ¿no? Hacía algunos años a Moisés, ahora a Josué, y claro, ante esa situación de desamparo de alguna forma, no sabían qué hacer, entonces consultaron a Dios. Y ese es un hecho positivo y destacable. Ojalá nosotros en nuestra vida cotidiana consultáramos mucho más seguido a Dios. Estoy seguro, estoy convencido que las cosas nos irían mucho mejor si aprendiéramos a consultar a Dios a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y a la hora de tomar decisiones diariamente en nuestra vida cotidiana. Así que esto es positivo. Lamentablemente, después ellos iban a repetir historia, ¿no? Esa historia de un pueblo rebelde, terco, que se apartaba de Dios, que lo vimos a través de la peregrinación en el desierto bajo el liderazgo de Moisés, que lo vimos bajo el liderazgo de Josué mientras ellos tenían que ir conquistando la tierra prometida y cruzando el Jordán, y ahora con los jueces otra vez vamos a ver la misma situación, ¿no? Pero bueno, por eso quería destacar que al menos la historia comienza con una acción positiva, ¿no? Así como vamos a tener que hablar ahora de algunas acciones negativas del pueblo de Dios, está bueno poder destacar también las acciones positivas, ¿no? Y acá es una acción positiva. Consultaron a Dios. Le preguntaron, bueno, ¿qué hacían, ¿no? Estaban en la tierra prometida, ya habían cruzado el Jordán, ya habían conquistado algunas ciudades. Y bueno, la pregunta era: ¿y ahora qué hacemos, ¿no? Ya no está más Josué, quien era el sucesor de Moisés. Dios indica que la primera acción que iban a tener que llevar adelante era que una de las 12 tribus, ¿no?, es la tribu de Judá, tenía que ir y conquistar. Todavía no habían conquistado toda la tierra. El plan de Dios era que ellos rápidamente conquistaran toda la tierra, pero bueno, su dureza para creer, para confiar, eso hizo muchos aspectos que esa obra se demorara, ¿no?, y tardara un poco más. Así que Dios indica que la tribu de Judá era la que tenía que ir a conquistar primero. Lo acompañó la tribu o los descendientes de Simeón, ¿no? Y acá se menciona en el versículo 8 del capítulo 1 la conquista de Jerusalén, ¿no? Después también en el versículo 17 y 18 habla de la conquista de Gaza. Yo cuando leía, ¿no?, los nombres de las ciudades, y sin meterme en hacer ningún comentario contemporáneo, ¿no?, que pueda herir alguna susceptibilidad, porque no es ese nuestro fin, sino el de poder predicar la palabra de Dios, el mensaje de Dios, ¿no?, de la Biblia. Digo que increíble, ¿no? Jerusalén, Gaza, estamos acá ubicados un poco más de 1000 años antes de Cristo, ¿no? Casi 3000 años, un poco más atrás, y ya estaba Jerusalén, estaba Gaza, y ya había allí conflictos, había guerras, había conquistas. De cuánto tiempo, ¿no?, viene esta historia. También habla de Hebrón, ¿no?, otra ciudad importante. El rey David, un tiempo después, cuando llegara su generación, iba a reinar desde Jerusalén y desde Hebrón, desde esas dos ciudades. Hebrón, que había sido otorgada por heredad a Caleb y su descendencia. Después de narrar estas conquistas, ¿no?, el libro de Jueces, en sus primeros versículos,
quiero marcar algo que se repite en varios versículos, se repite. Vamos a leer unos 5 o 6 para que vean que esto se repite realmente en el primer capítulo del libro. En el versículo 9 dice, el Señor estuvo con Judá y echó a los de las montañas, pero no pudo echar a los habitantes de los llanos. Es decir, una obra que no se llegó a concluir. El versículo 21 dice, pero Benjamín, ¿no?, otra de las tribus, echó al jebuseo que habitaba en Jerusalén, y el jebuseo habitó con los benjamitas en Jerusalén hasta hoy. Perdón, leí mal. Lo correcto es, Benjamín no echó al jebuseo, ¿no? O sea, habían conquistado la ciudad de Jerusalén, habían vencido, pero dejaron a los habitantes que estaban allí, de esos pueblos paganos, para los cuales el pueblo de Dios había sido llamado, como lo explicamos en nuestro episodio anterior, a ser el instrumento de Dios para el juicio, ¿no?, para esas naciones de prácticas realmente muy perversas, muy crueles, y la orden era que tenían que conquistar y no hacer alianza con esos pueblos. Sin embargo, acá Benjamín, los descendientes de Benjamín, no hacen caso y dejan al jebuseo dentro de Jerusalén y cohabitan con él, ¿no?, haciendo una especie de alianza. El versículo 27 dice que Manasés, otra de las tribus, no echó a los de Bet-Seam y sus aldeas. Luego también el versículo 28 dice, cuando Israel se fortaleció, hizo al cananeo tributario, aunque no lo echó. Acá también marca que tampoco echó algunas tribus cananeas. El versículo 29 dice, tampoco Efraín echó al cananeo que habitaba en Geser. El versículo 31 dice, tampoco Aser, otra de las tribus, echó a los habitantes de Acosidón, y bueno, y menciona también otras ciudades. El versículo 33, lo leo así rapidito porque no quiero aburrirlos con esto, pero es importante que marquemos este punto, ¿no? El versículo 33 dice, tampoco Neftalí echó a los de Bet-Senes y Bet-Anat, y bueno, y menciona allí también otros lugares. Es decir, la orden que ellos tenían era conquistar la tierra, y tomar posesión absoluta de ellas y no hacer alianzas. Ahora lo vamos a leer igual un poco más adelante. Ellos no tenían que hacer alianzas con esos pueblos. Sin embargo, acá vimos un montón de ejemplos, no uno ni dos, leí como 5 o 6, que no obedecieron a la voz de Dios. Justamente el versículo 11, ¿no?, del capítulo 2 dice, los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y se fueron tras los dioses de los pueblos vecinos. Al hacer alianza con ellos, se fueron tras esos dioses, ¿no?, con el tiempo. El verso siguiente dice, dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot, ¿no?, dos deidades paganas. Dice el versículo siguiente, entonces el enojo del Señor se encendió contra Israel y los entregó en manos de los salteadores que los despojaban, los abandonó en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron enfrentarlos más. Perdieron lo valioso que tenían y que hacía la diferencia para ellos, la presencia de Dios. Israel no era un pueblo superior en número, no era un pueblo superior en preparación, no era un pueblo superior en armas. ¿Cuál era la única diferencia que ellos tenían con el resto de los pueblos? Que ellos eran el proyecto de Dios, ellos eran el instrumento de Dios. Y el propósito de Dios era que Israel fuese luz para todas las naciones, que todas las naciones conocieran al Dios verdadero a partir de ellos. Lamentablemente, su rebeldía, su terquedad, el no obedecer a los mandatos de Dios, pese a la paciencia de Dios, ¿no? Porque pensemos también en esto, la cantidad de años que Dios les tuvo paciencia. Toda la travesía con Moisés, con Josué, con los jueces, lo que apenas estamos empezando a ver ahora, con los reyes, ¿no?, a partir de que el momento que ya dejan de tener jueces y tienen reyes. ¿Cuántos siglos realmente Dios tuvo paciencia hasta que llegó el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, y ese tiempo, ¿no?, de espera para que Israel se convirtiera realmente a Dios y fuera su instrumento y fuera luz para las naciones? Ese tiempo se terminó, ¿no? Y a partir de Cristo este mandato pasa a los cristianos, que a la luz, ¿no?, si no, nos ponemos, es fácil hoy
ponernos a mirar, esto es lo que quiero decir, ¿no? Quizás hoy es fácil ponernos a mirar el pasado y juzgar, ¿no?, a Israel cómo desaprovechó la oportunidad, pero los cristianos tendríamos que plantearnos también cómo estamos aprovechando o cómo estamos realmente ante este llamamiento que Dios nos hace de ser luz para las naciones. ¿Lo estamos haciendo bien o estamos repitiendo los errores que cometió el pueblo de Israel cuando fue llamado para ese propósito? En el capítulo 2, versículo 1 decía que el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo los saqué de Egipto y los introduje en la tierra que había jurado a sus padres. Yo dije: jamás olvidaré un pacto con ustedes, mi pacto con ustedes, con tal que no hagan alianza con los habitantes de esta tierra. Dios es fiel, Dios no olvida su pacto, y había una sola condición para ellos principal, y era no hacer alianza con los pueblos de esa región que ellos tenían que conquistar. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron alianzas, ¿no?, como lo venimos leyendo. Y esto nos lleva también a una lección espiritual para nuestras vidas, ¿no?, porque yo recién mencionaba este llamamiento que tenemos los cristianos y que podemos repetir errores. Dios llama a su iglesia, esto seguramente lo concurran, ¿no?, o no, alguna denominación religiosa, seguramente habrán escuchado esto, ¿no?, de que Dios llama a su pueblo, a su iglesia, a los cristianos, a apartarse del mundo, ¿no?, en el sentido de apartarse de las prácticas del mundo. Por ejemplo, si el mundo odia, ¿no?, como vemos hoy, odio por todos lados, Dios llama a sus hijos a amar, ¿no?, al prójimo. Si el mundo es avaro, Dios nos llama a ser generosos y a tender una mano a nuestro hermano necesitado. Si el mundo es xenófobo, Dios nos llama a amar a las personas de todos los pueblos, porque entendemos que somos todos creación de Dios. O sea, Dios llama a su pueblo con un propósito, vuelvo a insistir, ser luz, ¿no?, para las naciones, atraer a todos al conocimiento de Cristo, al conocimiento de su palabra, al conocimiento de Dios y, en definitiva, a la salvación. Si nosotros como pueblo de Dios, en vez de diferenciarnos, hacemos alianza, ¿no?, como hicieron ellos, hacemos alianza con las costumbres, con las prácticas, con los modos, con las maneras de pensar de este mundo, ¿qué diferencia marcamos?, ¿no? Si nosotros hacemos alianza con el mundo en este aspecto que vengo hablando, ¿qué diferencia hacemos? Absolutamente ninguna. ¿Se manifestará la presencia de Dios en la vida de sus hijos si nosotros hacemos lo mismo que hacen todas las personas no creyentes, ¿no? Si realmente no nos apartamos de muchas de estas prácticas que hoy dominan en el mundo, ¿será que Dios podrá actuar de una manera completa en nuestra vida? Creo que las respuestas a todas estas preguntas son más que obvias, ¿no? En este contexto, ¿no?, en este contexto, acá llegamos al clímax del tema de hoy, en este contexto Josué ya había muerto, había sido llamado al descanso. Israel tenía que seguir conquistando. Tenían una sola condición importante que cumplir, que era no hacer alianzas con esos pueblos. Bueno, lamentablemente fue lo que hicieron. No conquistaron todo, empezaron a hacer alianzas con esos pueblos. Eso trajo idolatría, eso trajo que ellos se alejaran de Dios, y eso trajo que en vez de ser ellos una luz para la otra gente, ellos se convirtieron en tinieblas, ¿no? Y también empezaron a hacer distintas prácticas y adorar distintos dioses que no existen, y comenzaron a hacer las cosas que hacían los otros pueblos. Y en vez de ser luz, empezaron a hacer oscuridad. En ese contexto se va a dar lo que hemos dado en llamar el ascenso de los jueces, ¿no? Gracias a Dios que Dios es fiel, ¿no? El ser humano es infiel, el ser humano no cumple. Dios cumple, Dios es fiel. Dios le había prometido algo a Abraham, Dios le había prometido algo a la descendencia de Abraham, Dios le había prometido algo a Moisés, le había prometido después, había convalidado, ¿no?, con Josué. Dios, a pesar de la apostasía, ¿no?, a pesar de la rebelión y a pesar de la mala acción de su pueblo, Dios no los iba a dejar a la deriva. Dios iba a levantar a estos hombres y mujeres denominados jueces, ¿no? Vamos a ver hoy apenas a los primeros, ¿no? Alguna cosita muy chiquita de los primeros jueces que se mencionan en el libro que lleva ese nombre, ¿no?, el nombre de Jueces. Y vamos a ver 3 o 4 características
que estos hombres y mujeres tenían, y por lo tanto que hicieran que fueran especiales, que Dios los llame a una misión y que por lo menos en su tiempo marcaron una diferencia, ¿no? Dios levanta jueces, dice el subtítulo de mi Biblia, justamente en el capítulo 2, versículo 16. Dice, el Señor levantó jueces que los libraran de sus despojadores. El pueblo, lamentablemente, me gustaría omitir esta parte, pero no podemos omitir la palabra de Dios, ¿no? El versículo 17 dice, tampoco oyeron a sus jueces, ¿no? O sea, a pesar de que Dios levantó jueces, muy poquita gente oyó, ¿no?, a estos hombres y mujeres que hablaron inspirados por Dios. La mayoría siguió en una actitud de rebeldía y de mezclarse, ¿no?, con esas naciones que ellos tendrían que haber conquistado. El versículo 18 dice, cuando el Señor les levantaba un juez, Él estaba con el juez y los libraba de los enemigos todo el tiempo de ese juez, porque el Señor se conmovía por sus gemidos a causa de la opresión que sufrían. Dios, ¿no?, a pesar de la infidelidad de estas personas, dice que Dios se conmovía, ¿no?, que Dios gemía, que Dios sentía dolor al ver a sus hijos sufrir las consecuencias de su alejamiento, ¿no? Y esto me lleva a pensar también en nosotros cuánto, ¿no?, habremos hecho lamentablemente en nuestra vida, cuánto habremos hecho sufrir a Dios, ¿no? Acá dice que Dios sufría por su pueblo, sufría por la terquedad, por la rebelión, por el alejamiento. Dios quería estar con ellos, Dios quería cumplir, ¿no?, lo que Él les había prometido, y Dios quería estar con ellos de la misma manera que Dios hoy quiere estar con nosotros, ¿no? Solamente que Dios no fuerza, Dios acepta la voluntad y la decisión, ¿no?, de cada hombre y cada mujer. Aquí dice que Él gemía, ¿no?, a causa de esto se conmovía, ¿no? Dice, pero cuando el juez moría, volvían a corromperse más que sus padres, siguiendo a otros dioses. Todas estas cosas están escritas para nosotros, dice en alguna parte de la Escritura, ¿no?, para quienes hemos alcanzado los fines de los siglos, y ojalá que no repitamos los mismos errores, ojalá que cuando leemos la Biblia, en este caso los primeros libros, ¿no?, no pensemos que estamos leyendo historia, ¿no?, estamos leyendo actualidad, que cuando estoy leyendo acerca de los jueces, en este caso, y de los israelitas en esa época, tratemos de ubicarnos, ¿no?, nosotros como si este mensaje es para mí, este mensaje es para vos, ¿qué tengo que aprender de esto realmente, ¿no? Vamos al capítulo 3. El capítulo 3, allí comienza a nombrarse a estos hombres y mujeres no denominados jueces. El primero es Otoniel. En el versículo 7, capítulo 3, dice, los israelitas pues hicieron lo malo ante los ojos del Señor, olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a los postes idolátricos. Y el enojo del Señor se encendió contra Israel y los abandonó en manos de Cusán Rasataim, rey de Mesopotamia, y los sirvieron durante 8 años. Entonces los israelitas clamaron al Señor, quien levantó un libertador, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, que los libró, ¿no? Interesante. Lo dije recién esto también. Dios, a pesar de las consecuencias que estaba sufriendo el pueblo, ¿no?, por haberse apartado de él, Dios no los olvida, ¿no?, y oye el clamor, oye los gemidos, y entonces Dios levanta en primer lugar a Otoniel. Es el primer personaje de relevancia que se nombra después de la muerte de Josué, ¿no? Otoniel, este muchacho que era hijo del hermano menor de Caleb, ¿no? Dice el versículo 10 que el Espíritu del Señor vino sobre él y juzgó a Israel. El versículo 11 dice, así reposó la tierra 40 años, hasta que murió Otoniel, hijo de Cenaz. Durante 40 años, Otoniel fue un líder para el pueblo de Dios. Pero, ¿cuál es la primera característica de un juez que podemos sacar a partir de este primer personaje que se nombra? El versículo 10 es clave. Dice, el Espíritu del Señor vino sobre él. En estos hombres, ¿quién marcaba la diferencia? El Espíritu del Señor, ¿no? Hoy día, ¿quién marca la diferencia en la vida de los creyentes? El Espíritu Santo, ¿no? Una cosa es un creyente con el Espíritu Santo, que se deja utilizar por el Espíritu Santo,
y otra cosa es un creyente o que dice ser creyente sin el Espíritu Santo. La diferencia es abismal, ¿no? La diferencia es abismal, la diferencia la puede ver cualquiera, ¿no? Porque una persona guiada por el Espíritu Santo va a actuar claramente de una manera. Una persona que dice ser cristiana, pero que no actúa guiada por el Espíritu Santo, también se va a ver, ¿no? La característica de estos hombres que Dios llamó para darle libertad a su pueblo, para rescatarlos, ¿no? de las consecuencias de sus malas decisiones, la primera característica que se ve entonces en este hombre Otoniel es que el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, estaba sobre él. El segundo juez que se menciona, ahí en unos pocos versículos después, a partir del versículo 12, es un hombre llamado Ahod, ¿no? Así cortito, A-O-D, Ahod. Dice, los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, después de los 40 años que estuvieron regidos por Otoniel, volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y él fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque habían hecho lo malo ante el Señor, ¿no? Y habla de este Eglón que juntó a varios pueblos en contra de Israel y realmente los oprimía, ¿no? Pero en el versículo 15 dice, cuando los israelitas clamaron al Señor, él suscitó un libertador, Ahod, ¿no? El Dios que fue paciente con su pueblo durante el liderazgo de Moisés, dándole no una ni dos, sino varias oportunidades. El Dios que fue paciente durante el liderazgo de Josué. El Dios que fue paciente dándoles a Otoniel como primer juez, y 40 años después, ya sin Otoniel, otra vez el pueblo se rebela, otra vez se mezcla con los pueblos vecinos, otra vez se va a adorar a otros dioses. Ese Dios vuelve a ser compasivo con sus hijos y envía otro libertador, ¿no? A este Ahod. Este Ahod va a vencer a Eglón, y en el versículo 20 le dice Ahod a Eglón, tengo palabra de Dios para ti. Y acá aparece la segunda característica que me gustaría marcar de estos hombres y mujeres especiales que Dios llamó. La primera, dijimos, eran personas llenas del Espíritu Santo, ¿no? Con el Espíritu del Señor, como lo menciona en el caso de Otoniel. Y ahora de Ahod dice que Ahod le dice a este Eglón, tengo palabra de Dios para ti. Un juez, además de ser alguien lleno del Espíritu Santo, un juez es alguien que tenía la palabra del Señor, es alguien que llevaba la palabra de Dios. Quizás los jueces hoy lo podríamos comparar con los líderes, ¿no? Espirituales que puede haber en una o en diferentes, ¿no? Comunidades religiosas, y esas características serían deseables, ¿no? También en cada líder. Personas, hombres, mujeres llenos del Espíritu Santo, hombres y mujeres que lleven la palabra del Señor, que no lleven la propia, ¿no? Que no lleven sus ideas propias, sino que lleven la palabra del Señor, la que está aquí registrada en las Escrituras. Hombres que no se dejen intimidar, ¿no? Que solamente lleven la palabra en un contexto favorable. Ahora, si como acá había que ir a un lugar difícil, ¿no? A llevar la palabra de Dios, entonces no voy. Sino hombres y mujeres que no se dejen intimidar y que estén dispuestos a llevar la palabra de Dios a donde haga falta y ante quien haga falta, y que estén dispuestos a no cambiar esa palabra para quedar bien, por conveniencia, por temor. Hombres y mujeres fieles, dispuestos a dar la palabra del Señor. ¿Cuánto se necesita hoy de esos líderes, ¿no? Llenos del Espíritu Santo y dispuestos a dar la palabra del Señor? Que cuando hacen una predicación, un mensaje, el contenido, ¿no? Que uno escuche sea el contenido de la palabra de Dios. Que no sean tantas otras cosas, ¿no? Que a veces hoy se suelen escuchar con mucha frecuencia, pero que uno dice, habló 40 minutos y no hubo Biblia, no hubo texto bíblico, no hubo palabra del Señor para mi vida. Se da mucho más frecuentemente de lo que quisiéramos, ¿no? Por lo tanto, qué importante es este punto también. Vamos a seguir, ¿no? Él dice que la tierra reposó 80 años con este hombre Ahod, ¿no? Evidentemente, cuando se lleva la palabra del Señor hay paz, ¿no? Y tranquilidad por mucho tiempo. El tercero que se va a nombrar en el versículo 31 es un tal Samgar. No se dice mucho de él, pero este Samgar, dice el versículo 31, que después siguió Samgar, hijo de Anat,
que hirió a 600 filisteos con una aguijada de bueyes. Alguien parecido en algún punto a Sansón, ¿no? Alguien que vamos a ver dentro de poquito. Vamos a tener seguramente un capítulo entero, ¿no? Con Sansón, que está dentro de este libro. Cuando leía esto de este tal Sangar, me hizo acordar, ¿no? a Sansón, porque dice que él solo, con una quijada de bueyes, hirió a 600 filisteos, ¿no? Y dice que él también salvó a Israel. Y me quedo con esta palabrita. Él salvó a Israel. Los jueces, los líderes que Dios levantó para rescatar, para proteger, para animar a su pueblo, ¿no? En este contexto que estamos viendo, eran hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que llevaban la palabra del Señor y que sus acciones estaban destinadas a salvar, ¿no? Parece obvio, pero en el contexto del mundo que vivimos hoy, ¿no? Y con las malas influencias que muchas veces caen también sobre el cristianismo en general, esta obviedad a veces no es tal, ¿no? Y es importante destacar esto. Todo líder debe realizar acciones con la intención de salvar, acciones destinadas a salvar, llevando la palabra de Dios, siendo un instrumento de Dios, porque no es el hombre el que salva, ¿no? Es Dios, no estoy diciendo eso. Lo que digo es que las acciones siempre tienen que ser para rescatar, para ayudar, para extender la mano al que está caído, para proteger, para salvar, ¿no? Siempre deben ir en esa dirección. Capítulo 4, allí habla de Débora y de Barak, ¿no? Y ustedes habrán notado que yo venía diciendo hombres y mujeres, ¿no? Porque justamente acá Dios llamó a una mujer, a Débora, ¿no? Que fue profetisa y también fue gobernante de Israel, fue una jueza, podríamos decir, en este contexto, ¿no? En el capítulo 4, versículo 4, dice: en ese tiempo una mujer gobernaba a Israel, Débora, profetisa, esposa de Lapidot, ¿no? Así se describe a Débora. Y dice que solía tener su tribunal debajo de una palmera entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los israelitas iban a ella a juicio. Ella mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te mandó el Señor, Dios de Israel, que fueras al monte Tabor y reúnas a 10.000 hombres, ¿no? De Neftalí, Zabulón? Y allí lo anima y lo llama a llevar adelante una acción para liberar, ¿no? Al pueblo de Dios. Y justamente, además de desempeñar una labor de gobierno, de juicio en el sentido, ¿no? De tener que muchas veces dictaminar en los conflictos que había entre unos y otros, además de eso, también Débora era una mujer que llamaba a la acción, ¿no? Y pensaba también en esta característica de todo líder, ¿no? De todo juez, pero que también en esta comparación que hacemos, todo líder debiera llevar adelante esto hoy, ¿no? O tener esta característica, gobernar lo que le toque, emitir juicio con justicia, basado siempre en la palabra de Dios, y también llamar a la acción, ¿no? Hoy hay líderes que están cómodos siendo cómodos, ¿no? Un líder debe llamar a la acción, ¿no? Así como Débora fue y llamó a Barak y le dijo: no te dije que vayas, que reúna gente. Un líder debe reunir a su tropa y debe llamar a la acción, ¿no? Hoy muchas comunidades religiosas están apagadas, ¿no? O semi-muertas porque no hay líderes que llamen a la acción, ¿no? Por lo tanto, es un punto que también me parece importante recalcar y que no es aislado, ¿no? Está en el contexto de estos 4 que dimos. Vamos a terminar con el capítulo 5. Habla de un canto de alabanza, ¿no? Por esta victoria que Dios le iba a dar al pueblo a través de Débora y también de Barak, ¿no? Luego se menciona también a una mujer, Jael, ¿no? Que también iba a acabar con un rey pagano, perverso. Y hay un canto de alabanza de Débora, ¿no? Que dice que el capítulo 5, versículo 1, dice: en ese día Débora cantó con Barak, hijo de Abinoam. Y yo solamente les voy a leer un versículo, el número 2, que resume todo el canto y resume todo el tema que venimos exponiendo hasta aquí. Debe estar, esto me imagino, según la versión de la Biblia, a lo mejor cambia alguna palabrita, ¿no? Pero en la versión que tengo yo, que es la Reina Valera, en la versión actualizada, ¿no? Del año 2000,
Es interesante las palabras que usa y cómo lo dice. Nunca antes había, les confieso, leído este texto, ¿no? Dice Jueces capítulo 5, versículo 2. Cuando los príncipes de Israel se ponen al frente, cuando el pueblo se ofrece voluntariamente, alaben al Señor. Los voy a leer de vuelta. Cuando los príncipes de Israel se ponen al frente, ¿no? Cuando el pueblo se ofrece voluntariamente, alaben al Señor. ¿Por qué? Porque cuando los príncipes, los jueces, los líderes se ponen al frente, ¿no? Toman la iniciativa, y cuando el pueblo voluntariamente se dispone a acompañar y a trabajar, hay un solo resultado: la victoria espiritual para esa iglesia, para esa comunidad religiosa. Es el único resultado, la victoria espiritual. Líderes que empujen con un pueblo que no se ofrece voluntariamente, no hay resultados. Un pueblo que se ofrece voluntariamente sin líderes que empujen, no hay resultados. Se necesitan las dos cosas. Se necesitan líderes dispuestos, que empujen, que vayan a la acción, y se necesita pueblo dispuesto, ¿no? Pueblo que se ofrezca voluntariamente. Cuando esas dos cosas se dan juntas, el propósito de Cristo, ¿no?, para toda comunidad religiosa se cumple, ¿no? Y cada comunidad religiosa, en cada lugar donde está, es luz para esa comunidad, ¿no? Y hay bendición, hay alegría, y la presencia de Dios y de su Espíritu se nota y se ve, ¿no? Yo no sé cuál es la situación, ¿no?, de que cada uno podamos llegar a conocer o a experimentar, depende del lugar donde estemos, ¿no? Pero creo que lo que podemos hacer es orar a Dios por esto, ¿no? Orar a Dios por líderes que estén dispuestos a ir al frente, y orar a Dios por pueblo, ¿no?, que se ofrezca voluntariamente, para que entonces la presencia de Dios acompañe a su pueblo en la proclamación final, ¿no?, del Evangelio, en la proclamación final de la palabra de Dios, porque nosotros lo que anunciamos y lo que esperamos, según las promesas bíblicas, es el retorno de nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, quien prometió volver. Todas las profecías que están en la Biblia indican que estamos ya en ese tiempo final de la historia. Todo lo que pasa a nuestro alrededor indica que estamos en ese momento crucial de la historia. Entonces estamos llamados a compartir este mensaje, estamos llamados a dar este mensaje. En San Mateo, capítulo 24, versículo 14, el propio Jesús dijo: y será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, ¿no? Para que esto suceda, necesitamos líderes activos y dispuestos, y necesitamos un pueblo que se ofrezca voluntariamente. Que Dios los bendiga, que tengan una muy bonita semana con muchas bendiciones. No se olviden de compartir este video con algún amigo, con alguna amiga, de darle me gusta, de hacer algún comentario. Todo eso nos ayuda a poder llegar cada vez a mayor cantidad de personas. Los esperamos la semana que viene.